Listo. Ya. Bueno, entonces vamos a empezar con esta primera parte. Esto lo vamos a tomar muy en cuenta o lo vamos a utilizar mucho en el momento que nosotros ya empecemos a hacer nuestros propios estilos, nuestros propios fondos, nuestros propios marcos de diapositivas. Ya, entonces ahí vamos a trabajar mucho con esta parte de figuras, de formas, con la parte de las imágenes. Vamos a hacer algo sobre edición de imagen, algo muy básico, ¿no? Que es lo que nos permite hacer PowerPoint. Bueno, voy a compartir, ojalá no se me caiga. Bueno, listo. Estoy en el entorno de PowerPoint. Supongo que están viendo, ¿no? ¿Sí están viendo la parte de PowerPoint? Sí. Sí. Da, listo. Bueno, las diapositivas que tienen ustedes publicadas, entonces ahí está lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Entonces, yo lo voy a ir trabajando ya directamente acá en el PowerPoint. Ustedes pueden ir revisando lo que tenemos en las diapositivas, en la presentación, en el PDF que tenemos ahí. Bueno, acá básicamente lo que queremos trabajar en primera instancia es con el criterio de las formas básicas. Entonces, vamos a trabajar con este criterio de las formas básicas, ¿no? Indicar que esta parte, bueno, aquí tenemos obviamente ya el entorno del PowerPoint. Sabemos, aquí está la cinta de opciones, el área de trabajo. Cada lámina se llama diapositiva. Entonces, esto ya lo tenemos claro, ¿no? Acá tenemos la vista en miniatura. Bueno, desde el menú inicio, ¿no? Vamos a trabajar con este criterio que tiene que ver con las formas básicas. Cuando queremos hacer alguna representación gráfica, recurrimos a esta parte, ¿no? Entonces, aquí yo tengo las formas básicas, que es lo clásico, hacer un cuadrado, un círculo, algún diseño especial que tenemos ahí. Bueno, vamos a revisar qué operaciones podemos hacer con formas básicas. La idea es poder hacer o llegar a hacer cualquier tipo de forma. Va a haber algunos dibujos, algunas formas que resultan ser una operación entre dos formas. Ya, entonces, voy a trabajar con dos formas cualquiera, ¿no? Voy a trabajar con dos formas cualquiera. Voy a trabajar en este caso con un triángulo. Entonces dibujo un triángulo. Y voy a trabajar también con un círculo, ¿no? Con un círculo. Bueno, ya, estas son mis dos formas de origen, llamemos así. Ya. A estas dos formas voy a empezar a trabajar con ciertas operaciones. Ya. Entonces, primero voy a manejar una parte común, llamemos así, en estas dos formas. Es decir, las dos formas tienen que tener una parte común. Ya. Estas son mis dos formas originales, ¿no? Entonces, para irnos dando cuenta lo que queremos hacer, ya. Estas son mis dos formas originales y acá voy a empezar a trabajar con las operaciones. Para trabajar con las operaciones que podemos hacer con formas, con dos o más formas, voy a trabajar desde el menú formato de forma. Noten que están seleccionadas, ¿no? Las dos formas están seleccionadas. Formato de forma. Y ahí vengo acá a combinar formas. En esta opción de combinar formas, yo tengo estas operaciones: unir, combinar, fragmentar, intersecar, restar. Entonces vamos a ir viendo qué nos hace cada una de estas opciones, ¿no? De manera muy rápida. La primera opción nos dice unir. ¿Ya? Entonces, cuando manejamos este criterio de unir,
como en la definición nos dice, básicamente es crear un nuevo objeto con el contorno de los dos objetos originales. Entonces aquí yo tengo ya un nuevo objeto, ¿no? Tengo una nueva forma que es en base al contorno de los dos Profesor, una formas que se pregunta. crearon. Dígame. ¿Por qué el objeto, al momento de usted unir eso, todo se puso en azul y no se puso en rosado, como el del círculo? También tiene que ver el orden, cómo están los objetos. De pronto, si este objeto estaba atrás, ahí hubiese cogido el otro color. Pero una vez que ya está, como decir, como un solo objeto, a esto yo ya le puedo manejar todas las opciones, ¿no? Entonces a esto ya le puedo ir cambiando de color y se comporta como un nuevo objeto, ¿no? Esto se comporta ya como un nuevo objeto. Bueno, vamos rapidito con las otras operaciones. Asimismo, entonces, la primera operación, entonces, es la unión. En base a las dos formas mismas, vamos a ver ahora el criterio de combinar. El criterio de combinar, como vemos, la parte común nos pinta de otro color. Combinar lo que hace es, como su nombre también lo dice, ¿no? Combinar las dos figuras, pero aquí la parte de color, la parte común, la pone en otro color. Entonces, esta sección que vemos en blanco, esta sería la sección común. Sigo aplicando las otras operaciones. La otra operación me dice fragmentar. Recuerden que las dos figuras tienen que estar enmarcadas, ¿no? Para que se habilite esta opción. Si solo enmarcan una figura, no se les va a habilitar. Tienen que estar habilitadas, tienen que estar enmarcadas, perdón, las figuras que queremos aplicar las operaciones. Bueno, vamos a ver la tercera operación, fragmentar. Ya, le doy aquí en fragmentar. ¿Qué es lo que nos hace fragmentar? De pronto ahí no veo nada, pero fragmentar lo que me hace es dividir la figura de acuerdo a las áreas que se forman. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo sacar esta parte, puedo sacar esta parte y sacar esta parte, ¿no? Entonces aquí yo obtendría tres, en este caso, tres figuras. Si se dan cuenta, la parte común vendría a ser la que de cierta manera como que divide, ¿no? Entonces, esto es fragmentar. Seguimos viendo las otras operaciones. La siguiente operación nos dice intersecar. Aquí la operación intersecar solo nos visualiza la parte común, ¿no? Como veíamos acá arriba en combinar, nos pintaba de otro color la parte común. Ahora, en cambio, la individualiza, ¿no? Solo nos saca la parte común de las dos figuras. Y obviamente obtengo otra figura. Entonces, este es intersecar. Y la última operación, trabajo con mis dos figuras asimismo de origen. Y la última operación nos dice restar. Ya. La operación restar, bueno, ya tenemos la idea, ¿no? En este caso nos quita la parte del triángulo, ¿no? Nos quita, como decir, de la esfera, nos quita la parte del triángulo. Entonces, como vemos, a partir de aplicar estas operaciones a nuestras dos figuras de origen, yo puedo llegar a establecer otras figuras, ¿no? Entonces, unión, esta es la unión. Combinar más maneja el criterio de colores, ¿no? Combinar. Acá yo tengo fragmentar, que prácticamente me divide en partes la imagen de acuerdo a las zonas comunes. Intersecar, en donde me pone solo la parte común, me individualiza. Y restar, que como vemos nos quita la figura 1 de la figura 2. Esto lo podemos aplicar con cualquier figura, ¿no?
siempre y cuando las figuras que empecemos a trabajar sean formas básicas. Entonces, a partir de aquí podemos ir ya creando nuevos elementos, nuevas figuras. Puedo darme cuenta que una figura puede ser el resultado de una operación de intersecar, puede ser el resultado de una operación de unir. Y de esa manera ya podemos ir creando nuevas figuras, nuevos objetos. Cada uno de estos objetos obviamente siguen conservando las propiedades, ¿no? Los puedo pintar, ponerles el borde, los puedo girar, toda esa situación. Bueno, esto entonces el primer aspecto, ¿no? Que podemos manejar con figuras. Vamos a ver otra situación, asimismo, para poder ir creando nuevas figuras. Voy a partir de una figura normal, llamémoslo así, ¿no? Entonces, voy a partir de un rectángulo. Ya. Ahí yo tengo dibujado un rectángulo de la manera normal, común. A este rectángulo ahora le vamos a aplicar el criterio de modificar los puntos. Vamos a trabajar con ese criterio de modificar la forma en función a los puntos. ¿Qué menciona aquí como puntos? Son los vértices, ¿no? Entonces, en este caso, yo aquí tendría 4 vértices. Obviamente es un rectángulo, ¿no? Ya. El criterio al modificar los puntos, ¿cómo hacemos eso? Sobre la imagen, clic secundario, sobre la figura, y como vemos aquí se habilita modificar puntos, ¿no? Entonces, habilitamos esa opción y vemos que la figura se enmarca de manera roja y los vértices tiene un cuadrito negro. Ya. Profe, Cuando ¿cómo está hizo así la eso? figura, Disculpe. dígame. Profe, ¿cómo hizo eso? Disculpe, es que no Ya. se me A quedó. la figura que hemos puesto, ¿no? Cualquier figura. Puede ser cualquier figura, pero siempre trabajamos con formas básicas. Ya. A cualquier figura que hemos puesto, clic secundario, sobre la figura le doy clic derecho, ¿no? Me habilita este menú y aquí tengo esta opción, modificar puntos. Simplemente le doy un clic ahí. Vemos que la figura está enmarcada en rojo y con los vértices en negro. Ya. Aquí yo puedo cambiar, empezar a cambiar la figura simplemente moviendo los vértices, ¿no? Moviendo los vértices. Entonces yo aquí puedo ya darle o puedo ir cambiando la figura. Ya, en este caso, como vemos, cambiamos la figura, ¿no? Entonces, bajo este criterio de modificar puntos. Vamos a ver otro criterio. Entonces, voy a agregar otra figura, ¿no? Cualquier otra figura. Voy a partir de un triángulo. Ya. A este triángulo el mismo criterio, ¿no? Clic secundario, modificar puntos. Como ya les mencioné, aquí los puntos tienen que ver con los vértices. Como este es un triángulo, obviamente tiene 3 vértices, ¿no? Ya. Ahora quiero modificarlo bajo el siguiente criterio. Quiero añadir puntos. Entonces, este criterio de añadir puntos, una vez que estamos en esta vista, ¿no? Me sitúo en donde quiero añadir el punto, obviamente en el borde, ¿no? En alguno de los bordes. Me sitúo, veo que el cursor cambió como a una cruz, como una mira, clic secundario, y ahí nos aparece ahora este menú, agregar punto. Entonces, ahí ponemos agregar punto, y vemos que ya se nos puso un nuevo puntito negro, ¿no? Eso significa que está agregado ya un nuevo punto. A partir de este punto, entonces, yo podría empezar también
a modificar la imagen. Entonces, ahí yo ya puedo ir modificando también la imagen. Yo puedo ir añadiendo cualquier cantidad de puntos, ¿no? Dependiendo de cómo quiera ir ya modificando la imagen. Entonces, ese es otro criterio que podemos manejarlo para ir creando nuevos objetos, ¿no? ¿Sí estamos? ¿Cómo fue que hizo el de... Profesor, una pregunta. Para añadir el punto era clic derecho, ¿verdad? Sí, primero primero tenemos que habilitar la opción de modificar puntos. Asimismo, clic derecho, modificar puntos. Cuando la figura está con este borde rojo y como vemos aquí los puntitos negros, ahí yo me sitúo en cualquier parte de la figura, por ejemplo aquí, ¿no? Clic secundario, agregar punto. Le doy agregar punto. Vemos que ahí se me agrega un puntito y de ahí yo ya puedo también empezar a moverlo y a formar, digamos, cualquier otra figura. Entonces, cada punto me representa un vértice. Ese sería el criterio. También podemos cambiar una figura bajo el criterio de transformar segmentos rectos a segmentos curvos y viceversa. Entonces, igual, ¿no? Partimos de una forma básica, qué sé yo. Bueno, sigo utilizando un rectángulo. Vamos a utilizarlo así. Ya. Todo esto lo manejamos por acá, ¿no? Modificar puntos. Ya. Obviamente que al ser un rectángulo tiene sus segmentos rectos, ¿no? Pero también puedo ir cambiando esa parte. Entonces, clic secundario sobre el segmento que quisiera cambiarlo. Entonces me ubico, como decir, en ese segmento, clic secundario, y acá tengo, por ejemplo, segmento curvado. Ya, voy a aplicarle esta opción y vemos que automáticamente la parte que era recta ahora tomó una curvatura, ¿no? Entonces ya tengo de esa forma la imagen. Vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo. Todo por modificar puntos, ¿no? Esa es la parte inicial. Ahora me sitúo en el segmento de abajo. La misma forma. Clic secundario. Y segmento curvado. Entonces, en ese caso, como vemos, lo que antes era una línea recta, ahora se lo maneja como una línea curva. Y de esa manera también puedo cambiar la forma de una figura. Otra manera también de ir cambiando los segmentos curvos a segmentos, de segmentos rectos a segmentos curvos, también lo podemos hacer de esta manera. Todo por modificar puntos, ¿no? Aquí cuando le doy un clic sobre este punto, nos aparecen estos dos cuadritos. A estos dos cuadritos se los denomina como tiradores. Entonces, a partir de esto yo también puedo ir modificando. Si yo le muevo, vemos que también toma un cierto aspecto curvo, ¿no? Entonces, veo que ya le estoy modificando también a la figura, moviendo estos tiradores. Entonces, aquí yo puedo, como se dan cuenta, puedo irlos moviendo. Y también ya le voy dando un aspecto curvo a ese segmento. Si a este segmento le quiero volver de nuevo a ser recto, simplemente le ponemos enderezar segmento y volvería de nuevo a ser recto. Entonces, bajo este criterio también puedo ir cambiando segmentos curvos y segmentos rectos, ¿no? De acuerdo a la figura que queramos hacer, puedo ir manejando este criterio. ¿Sí estamos?
Y también el Profesor, criterio, dígame, el de abrir ruta, eh, ¿cuál? Ya, déjeme cuando revisar. se añade un punto y pone así mismo, hay uno que dice abrir ruta. ¿Añade otra figura? Este de abrir ruta, de cierta manera, lo que nos hace es crearnos un puntito que está, como decir, deja abierta ya la imagen. Si se dan cuenta, como decir, aquí hay un segmento, llamémoslo así, que estaría abierto. Entonces, ya estos puntitos no se están uniendo, ¿no? Sino aquí le abrimos, digamos así, el puntito, le abro el uno para el un lado y el otro para el otro lado. Entonces, ese es el criterio de abrir ruta. Por lo general, todas las figuras de cierta manera deberían ser cerradas, ¿no? Para que ahí podamos aplicar todas las opciones. Déjenme ver si hay cómo hacer algo aquí. Ah, no, igual también, como la figura sigue siendo cerrada, igual puedo seguir poniéndole las propiedades, ¿no? Hay criterios cuando se abre la figura que ya no puedo irlas pintando así todo eso. Bueno, aquí sigue manteniendo los mismos criterios que podemos irle aplicando, relleno, colores, toda esa parte. El otro criterio también es, en cambio, como podemos ir añadiendo puntos, también puedo ir eliminando puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy aquí, ¿no? Ya. Si yo me posiciono aquí y obviamente acá pongo eliminar punto, voy a volver a la figura que tenía inicial, ¿no? Entonces, en este caso, puedo hacer lo mismo. Puedo también llegar a otras figuras con este criterio, ¿no? De eliminar puntos. Entonces, como vemos, yo podría agregar puntos para ir formando ciertas secciones. Podría ir cambiando entre rectas y secciones curvas. Puedo ir también sacando puntos, es decir, eliminando puntos, ¿no? De esa manera podemos llegar a establecer cualquier figura. Prácticamente, hablando en términos de diseño gráfico, se van a aplicar todas estas opciones cuando nosotros vemos de pronto ya cuando se hacen logotipos, todo eso. De cierta manera se aplican las operaciones anteriores, ¿no? Unir, intersecar, algunas cuestiones de esas, o también se manejan con el criterio de ir modificando los puntos. Bueno, eso entonces en esta parte que tiene que ver con la parte de las figuras, ¿no? La parte de las figuras. Podemos ir llegando a otras figuras bajo este criterio. Entonces, aquí ya prácticamente queda muy libre también ya la imaginación. Podemos ver cómo podemos ir creando nuevas figuras, uniendo otras que ya están, sacando, restando figuras. Bueno, ahí ya vienen muchas situaciones. Cuando nos hace falta una nueva figura, ¿no? Entonces, yo quiero hacer una nueva figura que no está acá, obviamente. Una nueva figura que no esté aquí dentro de las formas. Entonces, ahí podremos recurrir a hacer las operaciones o a modificar los puntos de una figura ya hecha. Bueno, por seguir de pronto revisando, ¿no? Entonces, bajo estos criterios, podemos ir agregando puntos donde consideremos necesario. Y en base a eso, entonces, ya podemos ir también determinando qué acciones puedo irle aplicando a esos elementos, ¿no? Entonces, acá puedo ir aplicando ciertos criterios para ir deformando un poco las figuras. Bueno, entonces, bajo este criterio, alguna figura que de pronto veíamos un poco complicado hacerla,
vemos que es muy fácil ya trabajando con estos criterios. Bueno. Listo, entonces, esta primera parte. Vamos a revisar también rápido el criterio de manejar imágenes, ¿no? Entonces, voy a insertar una imagen. ¿Dónde están las imágenes? Bueno, voy a revisar una imagen que tenga por acá. Quería las por defectos de Windows, pero bueno. Bueno, una imagen cualquiera. Voy a trabajar con esta imagen. Ya, entonces tengo esta imagen, ¿no? Esta imagen la vamos a manejar en un criterio inicial. Quiero esta imagen manejarla dentro de una forma básica. Entonces quiero que la imagen tome o digamos así incrustarle dentro de una forma básica. Entonces, para que sea visible, ¿no? Voy a insertar una forma básica. Ya, esta nube. Ya, entonces, quiero que la imagen tome el contorno de la nube, ¿no? Entonces, vamos a manejar ese criterio. Ya. Acá podemos revisar alguna situación. Puedo hacerlo en este caso, vamos a verlo, podría hacerlo de esta forma también. Hay dos formas de hacerlo, ¿no? La primera sería trabajar con la forma. Entonces aquí yo tengo la forma. Me voy a formato de forma. En el formato de forma aquí yo tengo todo lo que podría hacerle a la forma, ¿no? Colores, bordes, toda esa situación. Y ahí también lo puedo manejar con el criterio de... Vamos, Kevin. Déjeme ver. Ya. Ya, entonces acá tenemos en este menú, tenemos todos estos criterios, ¿no? Entonces, aquí yo puedo irle cambiando de color, el relleno degradado, todo eso. Ya. Aquí tengo una opción que me dice relleno con imagen o textura. Entonces, en este caso, me voy acá, fuente de la imagen. Como ya escogí esa, debe estar en el portapapeles. Voy a ver si está ahí. Bueno, en este caso tendríamos que ir a buscar cualquier otra imagen, ¿no? Desde archivo, bueno, me voy a mis archivos, escojo la imagen. Insertamos, ¿no? Entonces, en ese caso vemos que la imagen está dentro de la forma. Entonces, ese sería el criterio, ¿no? Queríamos poner una imagen dentro de una forma. Obvio que no voy a ponerle dentro de un cuadrado, ¿no? Porque a la imagen si es cuadrado no voy a ver ningún cambio. Entonces, me tocaría escoger una forma media especial o primero crearme una forma especial y ahí meter una imagen. Este sería entonces este primer criterio. Podemos trabajar con cualquiera de las formas que están predefinidas, ¿no? O también, como les decía, primero nos creamos una forma y ahí procedemos a poner el fondo, llamémoslo así, cualquier imagen. ¿Sí? Bueno.
esto entonces lo podemos ir trabajando. También podemos manejar el criterio de lo que tiene que ver con quitar el fondo. Ya. Como vemos, la imagen de cierta manera está con un fondo blanco, ¿no? Esta imagen. Ya. A esta imagen también la podríamos trabajar rápidamente con este criterio de quitar fondo. Yo sé que la imagen de pronto no nos va a ayudar, pero vamos a ver qué nos quedaría como quitar fondo. Cuando voy por la opción, a ver, bueno, voy a repetir de pronto. Ya, yo tengo aquí la imagen, ¿no? Cualquier imagen, clic sobre la imagen, formato de imagen, y dentro de esta opción de formato de imagen, quitar fondo. Vemos que hay partes de la imagen que se ponen en color morado. Ya, esas son las que se van a quitar. De acuerdo a este criterio, solo nos quedaría el diagrama de circular, ¿no? Ya, entonces yo también puedo decir, aquí me dice marcar las áreas para mantener. Entonces de pronto yo quiero mantener. Aquí voy determinando qué quiero que se mantenga. Bueno, la imagen obviamente no ayuda, pero en todo caso, mantener cambios y vamos a ver que solo lo que está en color se mantendría. Entonces, nos quedaría así la imagen. Hay que ver ciertas imágenes, ¿no? En donde necesito que no tenga el fondo. Simplemente manejar la imagen. Para hacer eso, entonces, trabajamos con esta opción, ¿no? Quitar fondo. Y como vemos, puedo ir determinando qué partes quiero que queden o qué partes quiero que salgan de la imagen. Con esto, de cierta manera, tenemos un poquito más de, llamémoslo así, de diseño en cuanto a la imagen. Puedo eliminar algunas partes de la imagen original. Bueno. Hasta ahí entonces esta primera parte, ¿no? Como les dije, todo esto lo vamos a utilizar luego, cuando nosotros ya empecemos a crear nuestros propios diseños de diapositivas. Adelantándome un poquito, una diapositiva bien diseñada, la recomendación nos dice que de pronto debemos crear nuestros propios diseños. Entonces, ahí hemos de aplicar todos estos conceptos, ¿no? Para ir creando nuevas formas, ir dando nuestros toques personales a las imágenes, toda esa situación. Bueno. Hasta ahí, por ya cuestiones de tiempo, ¿no? Bueno. La parte que les voy a enviar de práctica, que ustedes van a practicar, va a tener en relación directa con esta parte, ¿no? Con las operaciones y con el manejo de modificar puntos. Entonces, va a tener relación directa con esa parte. Les visualizo lo que van a tener que hacer. Déjenme revisar. Ya, a ver, entonces, la práctica que va a quedar como deber, como tarea, es la siguiente. Ustedes van a crear estas imágenes, ¿no? Entonces, ya, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imágenes. Entonces, ustedes van a crear en base a lo que hemos visto, ¿no? En base a lo que hemos visto, operaciones de unir, restar,
intersecar aplicando cualquier operación o aplicando modificar puntos, hay que construir estas imágenes. Hay que hacerlas, ¿no? Esto lo van a hacer obviamente en PowerPoint. Me tienen que subir el archivo en PowerPoint, no lo suban en PDF, porque ahí obviamente no sé si en verdad lo hicieron o no. En PowerPoint, ahí yo me doy cuenta si lo hicieron o no. Entonces, estas imágenes serían las que hay que hacerlas, ¿no? Tomando en cuenta todos los aspectos que hemos visto, principalmente las operaciones y el criterio de modificar puntos, aumentar puntos, quitar puntos, todo eso, ¿sí? Entonces, ahí van a estar entretenidos en esas imágenes, ¿no? Son 7 imágenes. Bueno, esto sería Profe, ¿y para entonces cuándo la es eso? tarea. Dígame. ¿Para cuándo? Ya, ¿Para igual cuándo es eso? empezamos a trabajar igual, ¿no? Entonces, hoy día ya les creo la asignación. Bueno, ya les habilito porque ya está creada la asignación, ya les hago visible. Y hasta el día sábado, ¿no? Como siempre trabajamos. Entonces, aquí sí puntualmente hay que hacerlas. No me van a copiar ya una imagen hecha y la van a pegar, ¿no? O sea, es muy fácil darse cuenta que hacen eso. Tienen que hacer la imagen. Tienen que hacerla. Ya. Entonces, lo tienen que subir en formato de PowerPoint. ¿Sí? Ahí yo ya les mando la muestra, les mando el archivo y ustedes eso lo hacen en formato de PowerPoint. ¿Sí? Esa es la tarea, la práctica 1 en relación a lo que vimos el día de hoy. ¿Sí estamos claros? ¿Preguntas? Sí, una pregunta. Dígame. Las últimas formas, eso se hacen con imágenes, ¿verdad? Todo hay que hacerlo, todo. No, sí, pero las últimas son como señales, eso ahí. O sea, tengo que hacer la forma y agregarle una imagen o cómo. Igual, como decir, a ver, les presento, ¿no? Acá vuelvo a compartir. Ya, acá las últimas, las señales de tránsito. Sí. Ya. Todo hay que irlo haciendo, ¿no? Entonces, obviamente aquí nos basamos en un rombo. Aquí yo tengo como una X y encima de esa X tengo como una escalera. Ya, entonces, hay que irlas haciendo. No hay que pegar, digamos, la imagen, sino todo hay que irlo construyendo. Acá abajo, por ejemplo, esta partecita de aquí sería un rectángulo y aquí tiene un sobresalido, ¿no? Entonces, eso sería una parte de un círculo. Aquí para formar esta figura puedo utilizar unión. Entonces, tengo el rectángulo, tengo la partecita del círculo, aplico unión y ya tendría esta parte. Y eso va dentro, como decir, de un rombo. Entonces, todo se tiene que hacer, todo. Aquí es obvio entender que vamos a hacer ¿qué? Por ejemplo, aquí podríamos partir, digamos, de un rectángulo. Aquí está un vértice, aquí está el otro vértice. Aquí tendría que añadir un punto y empezar a modificar, ¿no? Empezar a hacer curvos esos trazos. Aquí tengo otro punto, aquí tengo otro punto, asimismo le hago curvo los trazos. Acá al punto, como ven, este recto, y así. Entonces, para hacer esto partiríamos de un rectángulo y ahí vamos añadiendo puntos y vamos cambiando de forma, ¿no? De segmento curvo a segmento plano, a segmento recto. Entonces, todos se manejan así, todo hay que irlo haciendo. Acá el camión son 3 figuritas. Obviamente esto es un rectángulo, ¿no? Aquí no hay mucho que trabajar. Donde habría que trabajar sería, digamos, en esta parte, en la carrocería. Aquí sería de cierta manera de ir trabajando. Aquí cada vez que tengo un vértice, eso es un punto. Entonces, por ahí ya ustedes ya tienen que ir viendo cómo van haciendo.
Aquí, por ejemplo, esta partecita de las llantas podemos trabajar con restar, ¿no? Ir sacando esas partes. Ya, aquí también ya va a intervenir mucho la creatividad y la imaginación de cada uno, ¿no? Para ir haciendo la figura. Bueno, les dije que íbamos a trabajar con algo básico de diseño. Dígame. Cuando son figuras así unidas en unión, dentro de esa figura se puede escribir. Cuando son figuras... Por ejemplo, ponemos dos figuras, como usted puso unión. Esas Sí. dos figuras se unen. Dentro de esa imagen de la figura que hemos formado, ¿se puede escribir? Sí. O sea, Y el cuando criterio... es, Dígame. y cuando es de la otra forma que usted puso, añadiendo puntos de misma forma, ¿verdad? También se puede escribir dentro de esa figura. Sí. Ahí. Ajá. Gracias. Profe, una consulta. Dígame. En los dibujos que tenemos que hacer, de los que usted nos enseñó, ahí el último dice depresión. ¿También debemos escribir esa palabra o eso no se escribe? Una vez que hagan la figura de adentro, si la manejan como una forma, como preguntaba la compañera, ¿no? Es decir, si me va a dejar agregar texto. Entonces ahí van a ver cuando ustedes dan clic secundario, se les va a habilitar también y dice agregar texto. Entonces ahí ustedes van a poder escribir. Entonces cada vez que se llega una nueva figura de acuerdo a lo que hemos hecho, sí nos da la posibilidad de poder escribir dentro de esa figura. Listo, entonces. Empezamos a trabajar con esta parte, ¿no? Vamos a meternos un poquito con formas, ir cambiando. Luego vamos a ir manejando ya colores, toda esa situación. Bueno, vamos a quedar hasta ahí, ¿no? Entonces, está claro lo que hay que hacer. Eso sí, hay que hacerlo, ¿no? No me van a pegar una imagen. Ahí me doy cuenta muy rápido de eso y obviamente no es esa la práctica. La práctica es que tienen que aplicar algún criterio de unir, de intersecar, de recortar, lo que sea, ¿no? Modificar puntos, lo que sea. Bueno, ya les voy a habilitar la asignación y vuelvo a repetir, lo suben en formato de PowerPoint, ¿sí? Hasta el día sábado igual. Entonces, esta es la primera práctica, la primera nota del segundo parcial. Profesor. Listo, entonces, ¿no? Creo que está Profe. claro. No sé, ¿alguna otra inquietud más? Sí, una última pregunta. En el PowerPoint lo presentamos, o sea, una forma en cada diapositiva o se puede hacer de cualquier manera. De cualquier manera, ustedes Ok. ahí se organizan. Si quieren, hacen una forma en cada diapositiva o dos en una diapositiva. Ya ahí ustedes, digamos, deciden eso. Obviamente deben estar todas las formas que les soliciten. Bueno, entonces quedamos hasta ahí, ¿no? Esa ya queda planteada la tarea y nos vemos entonces la próxima clase, el próximo día lunes. Gracias, profe. Listo, entonces. Gracias, Nos profe. vemos. Pasen bien. Listo, profe, gracias. Hasta luego.